Tome su asiento. Vamos a darle una oración de esta noche. Vamos a tomar nuestro lugar para que podamos ordenadamente poder escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? Gloria a Dios. Bienvenida familia. Bienvenido a este lugar. Damos gracias a Jesús, ¿no? Por este tiempo que podemos compartir, por este momento tan importante que como familia, como hijos de Dios, unidos como el Señor así establece que seamos la iglesia que Él ya pagó por nosotros. Amén. Así que siéntase así, hijo, como Dios lo ve ahora, ¿sí? Por lo tanto, amada familia, iglesia, dice su palabra: deleítate en Dios, ¿sí? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Deleitarse, ¿sí? Alegrarse, motivarse, abrir el corazón, porque usted va a recibir una palabra de vida. Amén. Una palabra que puede cambiar toda circunstancia o diagnóstico o todo lo que para el hombre o para el ser humano piensa que no es posible. Amén. Pero la palabra del Señor es la que viene al corazón y lo llena de esperanza. Amén. Lo que estaba seco comienza a reverdecer. Amén. Lo que estaba árido comienza a tomar vida, porque la palabra produce vida, salud, amor, restauración, fuerza, fortaleza y lo que usted está deseando en esta noche. Amén. Por eso venimos con expectativa, ¿sí? ¿Cuántos están así? Conmigo, unánimes, con expectativa, diciendo: Señor, yo he venido por una palabra que me va a bendecir, pero que me va a abrir puertas y va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Amén? ¿Usted está dispuesto? Yo estoy dispuesto a que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida, porque cuando viene Dios con su palabra, Él hace cosas maravillosas. ¿Amén? Así que con esa expectativa vamos a leer la palabra. Primeramente vamos a saludar a nuestro hermano Hugo, que esta noche nos está visitando. Lo recibimos con aplauso. Hugo de Famatina, viene de la ciudad de Famatina. Bienvenido, amigo Hugo. El Señor le bendiga, como para todos ustedes también, este cálido recibimiento que estamos muy contentos. Ahí vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 9, del versículo 14 al 29. Vamos a leer la palabra del Señor. Es una palabra poderosa, ¿ven? Como todo, claro, como todo lo que ha dejado Dios en su palabra. Y vamos a leerla de manera que podamos comprender lo que Dios hoy quiere hablar en nuestras vidas, ¿sí? Dice así entonces Marcos 9:14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, a Jesús, le saludaron. Jesús, porque dice, él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El versículo 17 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, e
cual donde quiera que le toma, ese espíritu donde le toma, le sacude y echa espumarajos. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, Jesús le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Dice el 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Vaya tomando connotación a la palabra. ¿Desde cuándo le estaba sucediendo esto a este muchacho? Desde niño, ¿no? Entonces, sigamos. El 21. Y muchas veces, el 22, perdón, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, iglesia. Y el 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y dice el 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró acá en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuda. Amén. Cierra tus ojos unos minutos ahí donde estás y pidamos junto al Señor que nos traiga ese discernimiento que necesitamos para comprender el mensaje que hoy quiere darnos a través de su palabra. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que es fiel y verdadera, tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, y allí, Señor, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amado Dios. Por eso en esta hora, Dios mío, juntos como iglesia y como hermanos, te pedimos que traiga sabiduría, discernimiento, entendimiento y revelación de la palabra poderosa que tú has puesto en el corazón de esta noche, Padre. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la palabra de poder caiga en tierra fértil, tierra por el cual te ruego de Señor, Padre, frutos al cual sea tu palabra, Dios mío, y tu voluntad. Te adoramos y te bendecimos, y en tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, compartiremos la palabra para la gloria de tu Hijo, de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánto están contentos? ¿Cuánto están alegres de recibir la palabra del Señor? Amén. Yo quiero
se encuentra, ¿no? Este es el escenario que el Señor está afrontando. Allí, en una multitud agolpada, reclamando, disputando con los discípulos, y un hombre desesperado, un padre de familia desesperado, que corrió a los pies de Jesús para llevar a su hijo, que estaba pasando una crisis y un conflicto espiritual. Amén. Por lo tanto, Jesús se encuentra con ese contexto y dice que también estaban aquí los escribas. Los escribas eran aquellos que interpretaban muy bien la ley, eran doctores de la ley, por el cual conocían mucho de la palabra, pero estaban siempre persiguiendo al Señor Jesús y a sus discípulos para que muchas veces los avergonzaran porque ellos no creían en Jesucristo. ¿Ven? Y este es un momento difícil que está atravesando los discípulos. Los escribas ahí discutiendo y seguramente diciéndole tantas cosas, diciéndole que no eran los verdaderos hijos, los verdaderos discípulos del Salvador. Porque claro, no pudieron echar fuera ese espíritu inmundo, ese demonio que estaba en ese muchacho. Pero usted se preguntará, ¿por qué había 9 discípulos? ¿Dónde estaban Jesús? ¿Dónde estaban otros 3 que faltaban? No estaban los 12. Se preguntará que por qué en ese lugar no estaba Jesús. Por el contexto de la palabra. En el capítulo 9, ahí podemos encontrar la respuesta. Capítulo 9 de Marcos, ahí nomás, en el versículo 2. En el versículo 2 dice, mire, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y dice el versículo 3, y sus vestidos, o sea, sus vestiduras, se volvieron como resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y dice el versículo número 7, vamos al 7 para no demorar tanto, dice el número 7, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Amén. ¿A quién? A Jesús. Este es el motivo por el cual Jesús no estaba con los 9 discípulos. El Señor había tomado aparte a 3 de sus discípulos en un círculo íntimo que él tenía. Amén. ¿Con quién? Con Pedro, con Jacobo y con Juan. Los apartó y les dijo, vamos, los voy a llevar a un lugar, a un monte alto. Se presupone que es el monte Hermón, que está a 2.840 metros de altura. Allí se apartó Jesús con estos 3 discípulos y ¿qué dice la palabra? Se transfiguró. ¿Qué sucedió? Cambió. La palabra transfigurar significa que cambió de forma. Cambió de forma. Se transformó. Fue como transformado. ¿En qué fue transformado, mis hermanos? En su divinidad. En su divinidad como Dios. Por eso fue un anticipo le mostró el Señor Jesús a estos 3 discípulos de lo que Él es, que a pesar que era hombre, también era Dios, una divinidad.
hacían? Resplandecían, amén. Irradiaban, ¿qué irradiaban? Irradiaban luz, irradiaban la luz, porque significaba que la presencia de Dios estaba, la presencia visible de Dios estaba por él, amén. Y por ello es que la nube vino sobre ellos, una nube que significa la nube de su gloria, la Shekinah gloria se le dice. ¿Cómo se dice? La Shekinah gloria, esa nube de gloria por el cual desde allí vino una voz que decía, ¿quién era el que hablaba? El Padre, amén. Dios diciéndole, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, les dijo a él, deben escuchar. Amén. Y también este es el mensaje de hoy también para usted, que usted tiene que escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, que es la que va a guiar todos nuestros caminos. Desde allí entonces, ¿qué sucedió? Bajaron del monte y cuando llegan allí, donde estaban sus discípulos, estaba toda la multitud, estaban los escribas y estaba ¿quién más? Este hombre con su hijo. Con ese panorama se encontró Jesús. Amén. Y lo primero fue cuando él llegó allí, dijo, ¿qué están disputando con los discípulos? ¿Qué están discutiendo con ellos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Qué está sucediendo? Les dijo a los escribas y a la multitud que aquí estaba. Por eso, cuando dijo estas palabras, enseguida dice que toda la gente que hizo vio a Jesús, amén. Pero me llama la atención la palabra porque dice que se asombraron del Señor. Se asombraron del Señor y corriendo y le saludaron, amén. ¿Qué les parece? ¿Por qué llamó la atención el Señor de toda la multitud? Porque todavía estaba irradiando esa luz de la presencia de Dios en su vida. ¿Se acuerda cuando Moisés subió a la nube y estuvo 30 días con Dios? Dijo que cuando él bajó, ¿cómo estaba su rostro? Resplandecía. ¿Por qué dice la Escritura? Porque había estado con Dios. También Jesús también había estado en esa divina gloria, en ese éxtasis del poder de la presencia de Dios, y todavía estaba en su rostro, en su vestidura, en todo su ser. Por eso las personas cuando lo vieron, todos giraron a mirarlo, se asombraron por su divinidad que todavía permanecía en él, y fueron y corrieron a saludarle, amén. Por eso ahí el Señor preguntó qué estaba pasando. Y miren, inmediatamente de la multitud dijo uno, Señor, vine y traje mi hijo, que tiene un espíritu mudo y sordo, y lo traje para buscarte a ti, pero como tú no estabas, le dije a tu discípulo, echen fuera a ese espíritu, ayúdenme. ¿Y qué pasó? Pero ellos no pudieron, le dice. ¿Se imagina qué cara habrá puesto el Señor, no? ¿Se imagina lo que habrá sentido en ese momento nuestro Señor Jesucristo, quien los preparaba día a día y caminaba con los discípulos? Se llenó a veces se inventó diciendo, por eso él dijo estas palabras, oh generación, ¿de qué? De incrédulos, amén. Generación de incrédulos, le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Amén. Por eso, ¿por qué habrá dicho estas palabras? ¿Sabe por qué le dijo estas palabras? Porque él estaba pronto
este mundo. Por lo tanto, tenía que dejar esta comisión a sus discípulos. Él tenía que dejar esta herencia para los discípulos, para que continuaran ellos con la obra. Por eso, no tan solo eso. Si vemos en Marcos, en este libro, Marcos 6, capítulo 6, versículo 7, mire lo que dice. Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 12 en 12. ¿Y qué les dio? Autoridad. ¿Les dio qué? Autoridad sobre qué? Sobre espíritus inmundos. ¿Sobre quién le dio autoridad? Sobre los espíritus inmundos. Y acá me voy a detener un poquito, porque acá está el conflicto de todo. Amén. Usted y yo tenemos que saber, amados, que existe un mundo espiritual, pero no lo sabe todavía. Si no lo sabe, hoy tiene que abrir su corazón y llenarse del conocimiento de la palabra, que por la palabra me está anunciando que hay un mundo espiritual, un reino espiritual de maldad, como el reino también de luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Si leemos Efesios 6:12, ¿qué dice Efesios 6:12? Que no tenemos lucha contra personas, contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad. Este verso me está describiendo que hay un mundo espiritual que es muy real. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, porque ese reino influye, tiene influencia, tiene un poder también que puede venir sobre nuestras vidas. Amén. Por eso este hombre estaba desesperado. Por ello la palabra nos guía y nos da el conocimiento necesario para saber que no peleamos contra personas, sino que peleamos contra un mundo espiritual de maldad, de tinieblas, que se levanta contra las vidas, contra la iglesia que somos nosotros, usted y yo, contra la familia, y viene a destruir. Amén. Este hombre hizo bien. Este hombre fue en busca de ayuda, fue en busca de alguien que sabía que podía traerle la respuesta. Usted tiene que comprender que sus fuerzas humanas, su capacidad humana y toda su humanidad no es suficiente para pelear contra este reino de maldad. Amén. No es suficiente, no valen aquí la fuerza, no valen los títulos, no vale la capacidad humana. Lo que vale es la comunión con Dios, la oración y las disciplinas espirituales. Amén, hermano. ¿Cuánto están entendiendo? Es por ello, es por eso, mis hermanos, que el Señor les había dado autoridad a los discípulos. Lucas 10:19 que dice: os doy potestad, autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todas huestes de maldad del enemigo, y nada nos va a nadar. Amén. Nada nos va a suceder. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de Cristo. No son tu fuerza, no es tu capacidad, es la autoridad de Cristo, por el cual tú tienes que levantarte a pelear esta batalla. Amén, mis hermanos. ¿Cuánto pide la autoridad? Claro que sí. Dios nos ha conferido esa autoridad. Tú te podrás preguntar: ¿qué pasó con los discípulos?
discípulos no pudieron echar fuera a ese espíritu demoníaco que lo arrastraba al joven, que lo golpeaba, que lo sacudía. Y dice la palabra que quería que matarlo. Amén. Por ello, mis hermanos, tenemos que ser conscientes de esto. El enemigo viene para destruir, robar y matar. Te mata espiritualmente y, si es posible, también matará físicamente. Amén. Ello es lo que Jesucristo aquí estaba dirigiendo a este hombre. Por eso estaba allí con este hombre haciéndole entender y a sus discípulos diciéndoles y a toda esa multitud qué había pasado, por qué había tanta incredulidad en el pueblo, en sus mismos discípulos, que lo habían echado fuera a ese demonio. Y una posible respuesta es que los discípulos descuidaron su comunión con Dios. Confiaron más en su fuerza porque estaban con Cristo y no tanto en la capacidad espiritual. Amén. Descuidaron todo lo que ellos tendrían que haber tenido en primer lugar. Amén. Eso es lo que presuntamente había pasado con los discípulos. Se enfriaron por enfocarse más quizás en las cosas que pasaban en el mundo que en la espiritualidad que ellos debían tener. Amén. Por eso, mis hermanos, en Marcos, por eso, amados hermanos, es que Jesucristo le dice: tráemelo, traigan al muchacho. Y sigue la conversación. Sigue diciendo el Señor allí. Y se lo trajeron. Cuando el Espíritu vio a Jesús empezó a sacudirse con más violencia al muchacho, pero cayendo en tierra se revolcaba echando espuma echaba por la boca. Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde niño, le dice. Yo creo que ahí Jesús, ¿no? Creo que quizás ahí Jesús le dijo: y reciéndolo otra vez. Tanto tiempo esperaste para recién traerlo. Tanto tiempo ha pasado, porque dice la palabra que eres un muchacho, significa que eres una persona ya joven, ¿cierto? ¿Y desde cuándo le estaba sucediendo esto? Desde niño. Jesús seguramente, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Hay algo que tienes que saber. Quizás estás lidiando con cosas desde hace mucho tiempo, pero esta es la noche que Dios te trae para hacerte libre. ¿Por qué esperaste hasta tanto tiempo? Hoy Dios te está hablando a ti, a mí, y diciéndote: ¿por qué esperas tanto? ¿Por qué aguantas tanto cuando tienes autoridad? Cuando Dios te ha dado la libertad y la unción para derrotar todos tus enemigos. ¿Por qué esperas hasta tanto tiempo? Cuando en un solo momento Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Si tú crees, Dios te dice: si tú crees, así te va a hacer. ¿Cuánto estás confiando? Por eso el Señor, ahí parado, mira la conversación que tiene. Son conversación poderosa, porque Jesús abre su boca y ese espíritu sabía, pero quería hacer entender hoy en esta noche a todos nosotros que hay muchas cosas que vienes cargando, hay muchas cosas que vienes cargando y por mucho tiempo tú las estás tolerando, pero hoy, esta noche, dice el Señor: repréndelas en el nombre de Jesús, quítalas de tu vida, sácalas, no las
Desde niño, le dice el hombre. ¿Te imaginas esa persona, ese padre de familia, la angustia que acarreaba, la tristeza viendo a su hijo permanentemente atormentado tantos años? Pero muchas veces el enemigo paraliza la vida espiritual, te inyecta para que tú no puedas discernir ni darte cuenta de que tienes que recurrir ahí a la presencia todos los días, en la presencia de Dios. Porque hay conflictos espirituales, mis hermanos. Detrás de un problema hay un conflicto espiritual que tienes que resolver, pero no van a ser tus fuerzas. Es la presencia de Dios la que va a quitar en un mundo todo aquello que termina atormentando, todo aquello que vienes acarreando. ¿Será la tristeza? ¿Será algo que será de él? Tienes que hoy examinar tu corazón. Hoy tienes que examinar tu vida para que de esta noche tienes que decirle: no te tolero más. Hoy tú te vas. Hoy hasta aquí llegó tu labor, pero yo vengo a Jesús. Y ahora me quito este dolor, me quito lo que muchas veces me detuvo, porque no discerní, no tuve en cuenta la palabra y no fui a morir a la presencia de Jesucristo. Pero para eso viene la palabra, para despertarnos, para avivarnos, para decirnos: hoy, esta noche, ha llegado tu luz, ha llegado la unción de la gloria de Jesús para tu vida. Si estás decidido, será como tú lo determines hoy. Como te estás determinando, será porque el Señor es fiel. Jesucristo es fiel, fiel y verdadero para hacer todas las cosas. ¿Saben, mis hermanos, que en esa conversación, cuando estaba Jesús aquí con este hombre, siguió explicándole: mira el tormento que tiene este hombre, este padre de familia? Porque le sigue explicando, le dice muchas veces, lo quiere echar al fuego, al agua para matarle, hasta que se humilla y dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de mí, hazlo hoy. Ya no aguantaba más a esa persona, ya estaba desahuciada, estaba sin fuerza. Cuando dejamos pasar, mis hermanos, esto tiene que saberlo. El enemigo muchas veces entra cuando a ese niño, cuando era niño, entró ese espíritu. Un espíritu mudo no entra porque él quiere entrar, entra por puertas abiertas que nosotros mismos abrimos. Amén. Porque en el momento que hacemos algo que no está en la voluntad de Dios, que va contra la palabra y contra Dios, abrimos una puerta y le damos una legalidad espiritual a ese espíritu. Entra muchas veces sutilmente, pero sabes que permaneciendo en el tiempo, ese espíritu comienza, ¿sabe a qué hacer? Fortalezas. Amén. Comienza a hacer fortalezas y empiezan a entrar otros espíritus más, y eso comienza a hacerse más fuerte, más fuerte, más fuerte, que son que fortalezas que están ahora en la persona. Por lo tanto, son más duros y difíciles de que salgan fuera. Amén. Por eso la palabra nos incluye. Cuando dice el Señor, o Pablo, mediante Pablo, dice el Señor en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, amén, no son con las fuerzas humanas, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que entran, anidan, hacen, ¿sí? Se fortalecen y con el tiempo se hacen fuertes. Amén. Que eso influye
persona. Influye notablemente, amén, en todo aspecto de la vida influye, ¿sí? Pero también dice en el 5, ¿qué tenemos que hacer? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando, ¿qué tenemos que hacer esta noche? Derribando argumentos, pensamientos que vienen sobre nuestra mente, que hacen que nos dirijan, sean influenciados. Por eso la palabra dice que son dardos del maligno allí para influenciar notablemente a las personas. Amén. Por eso, mis hermanos, esta noche debemos identificar, porque para eso Dios nos trae. ¿Con qué estás lidiando? Porque todos los días tenemos que lidiar con esta batalla espiritual. ¿Con qué estás lidiando? Gloria a Dios. ¿Cuánto dice la amén? Tienes que fijarte. Tú te conoces, tú sabes. Amén. Quizás sea resentimientos, depresión, tristeza, orgullo, vicios. ¿Qué es? ¿Qué es? Solo tú y Dios. Amén. Porque eso comenzó desde muy temprano y se fue haciendo una fortaleza. Y ahora cuesta que salga. Porque se entrara cuando sutilmente entró, ahora se ha hecho más fuerte. Pero para Dios nada es imposible. Por eso la respuesta de Jesús a este hombre le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees que Dios en esta noche puede hacer algo por ti? ¿Lo crees o no? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Porque mi circunstancia, mi problema, no es más grande que el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es soberano, superior, fuerte en batalla y poderoso en la victoria. En esta noche Dios te va a dar. Te aseguro que Dios te va a dar la victoria. Pero tienes que creer, como le dijo Jesús al padre que estaba desesperado. Este hombre dijo: creo, pero no tanto, parece que le dijo, porque ayúdame a mi incredulidad, ayúdame, le dijo. Y el Señor, que es un Señor de amor, de bondad, de misericordia, estuvo allí para enfrentar esa batalla contra ese espíritu, contra esa legión, contra todas influencias del reino espiritual de maldad que estaba azotando la vida de ese muchacho. Amén, mis hermanos. Por ello, hermano, inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿qué dijo? Reprende. Amén. ¿Qué hizo? Reprendió a quién? Al espíritu. Ahí dice: reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué tenemos que hacer? Porque Dios nos enseña a echar fuera a esos demonios. Dios, el Señor, por la palabra nos enseña a quitar esa influencia espiritual de nuestra vida. ¿Ven? Donde se basa también en Efesios, mira, Efesios 5:11. Efesios 5:11 dice: y no participéis, no toleréis, no aguantéis tanto en las obras fructuosas de las tinieblas, más bien que repréndelas. Amén. Hasta aquí tienes que decirle: llegar. Ya no te cargo más, ya no te aguanto más, porque dice: no participéis, no toleréis.
Amén. No toleres más en las obras de las tinieblas. Ahora las vas a reprender. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Decidido principalmente a decirle: hoy me determino allá afuera lo que me ha estado paralizando, lo que me ha estado atormentando, lo que me ha venido a traer dolor, ruina, no sé. Usted debe identificar eso que lo ha estado persiguiendo. Amén. Puede ser un carácter, puede ser la identidad, que no se siente un hijo de Dios cuando Dios ya te dio la identidad de hijo. Amén. Puede ser que dudes todavía, la incredulidad puede ser todavía. Hoy tienes que identificarlo y decirle: hasta aquí has llegado, no te tolero, no participo más de la obra de las tinieblas, porque Dios me ha dado ya autoridad. Dios me dio autoridad. Sí, y creo a la autoridad de Cristo, creo al Señor. Por eso Santiago 4:7 dice: someteos a Dios. ¿Sí? Someteos a Dios. Resistir. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Resistir. Hacer frente. Resistir. ¿A quién? Al diablo. Hay un mundo espiritual. ¿Se da cuenta? Porque no dice otra cosa. Dice al diablo. ¿Y qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer? Cuidar. Será de tu vida, será de tu familia, será de tu ser. Será. Porque estás decidido. Porque estás creyendo. Porque hoy te estás sometiendo a Dios. Porque Él va a hacer la obra, no sos vos. Pero tienes que someterte. Amén. ¿Qué es lo que es someterse, amigos, hermanos? Someterse es inclinarme y dar, llenar mi voluntad, rendirme a Dios, hermano. Someterse es rendir mi vida, mi voluntad, mi pensamiento, todo mi ser a Dios. Es someterme, porque ahí yo le estoy dando al Señor esa autoridad para que Él pelee por mí. Porque aquí se tienen que utilizar las armas espirituales. Dios tiene que salir al frente de la batalla. Dice la palabra que Él nos adiestra. ¿Para qué? Para la batalla. Él nos adiestra los dedos, nuestro corazón, nuestra palabra, para poder pelear esta batalla. ¿Se dan cuenta, mis amigos, hermanos? Que todos los días tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que ser conscientes de que hay un mundo espiritual que te está esperando. Por eso Pablo lo describió, Pedro también lo describió, que anda como un león rugiente buscando a quien se está descuidando de Dios para que Él pueda dar el paso y destruir nuestra vida. Amén, mis hermanos. La palabra de Dios es perfecta. Dios es perfecto. Y Dios nos da la sabiduría para todo, para poder pelear esta batalla. Amén, mis hermanos. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Cómo termina esta historia? Dígame, ¿cómo? ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina? Con la victoria. Sí, invito aquí con el aplauso a Jesús. Porque el ritmo de gloria es el único que nos da la victoria. Pero fíjate cómo Dios, el Señor Jesús, lo fue llevando hasta que podemos discernir hoy cómo tenemos que pelear. Amén, mis hermanos. Por ello es que cuando el Espíritu ese lo vio a Jesús, comenzó a revolcarse, no sabía qué hacer, porque estaba en la presencia del Señor. Amén. Por eso intentó al último, porque dice que lo golpeó tan fuerte que quedó como muerto. O sea, hizo el último intento para matar a un muchacho. Pero cuando está en la presencia de Dios, Dios te protege todo.
Dios te guarda y te libra allí en tu batalla. Quedó muerto, pero Jesús lo tomó, le tomó la mano y le besó y se levantó la mujer. ¿Cómo quedó? Libre, libre. En un momento Dios puede hacer esas cosas. ¿Ven? En un instante Dios puede hacer esto. Por tiempo estuvo este hombre padeciendo cuando no sabía entonces que hay alguien que puede ayudar. Y ese es el Señor Jesús. Amén. Los discípulos cuando llegaron a la casa dijeron: Señor Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera a esos demonios? Y el Señor dio precisiones y dijo: con oración y ayuno. Que no sale sino con oración. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que ahí está. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Oración. Y siempre también ayuno. Sin oración vamos a estar nosotros. ¿Le entienden esto o no lo entienden? Si no se lo digo en otro idioma, que no se lo entiende. Usted tiene que entender que la oración es el arma fundamental que Dios nos ha dejado para pelear. Amén. Jesús lo dijo. Él necesitó de la oración para poder también lidiar y vencer todos los días de su vida contra ese reino espiritual de maldad que se oponía contra él y contra toda persona. Amén. Por ello, esta noche, hermano, tiene que levantarse. Tiene que decirle: Señor, heme aquí. No participo, no tolero más todo lo que a lo largo de estos años he estado padeciendo. Pero ahora sé que el que puede hacer en un instante las cosas que yo no pude, eres tú, Señor. Sometámonos en esta noche a Cristo. Resistamos a lo que te está haciendo frente hoy, y eso huirá en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto en esta noche están recibiendo? ¿Cuántos valientes hay para que Dios te bendiga? Es un despropósito que estando en el Evangelio todavía estemos esclavizados. Cuando Cristo ya pagó por nosotros toda esclavitud, todas las cadenas fueron quitadas, todas las cadenas y maldición fueron rotas en la cruz cuando Él fue allí por nosotros a vencer. Amén. Por lo tanto, te queda tan solo como le dijo el Señor a este hombre: si crees, todo va a ser posible. Que Dios te bendiga, que Dios en esta noche nos dé su sabiduría para enfrentar esta batalla. Cierra tus ojos unos minutos, cierra tus ojos unos segundos. Vamos a darle gracias a Jesús. Vamos a pelear esta batalla de Dios. Quiero que entrar en esta hora determinado en la presencia de Dios. Usted quiere esta noche tomar la espada de la fe, la palabra de fe, la espada del Espíritu, para que podamos pelear esta batalla. Mientras adoramos a Jesús, hoy tienes que identificar qué es lo que te ha tenido atado, qué es lo que te ha estado atormentando, qué es aquello que no te ha dejado avanzar, qué es aquello que por tiempo has tenido en la mente turbada, siempre atormentada, con insomnio, con padecimiento y aún en tu familia. Hoy Dios quiere hacer obra maravillosa en tu vida. Si estás decidido hoy, Dios va a hacer. Pero tienes que creer, tienes que levantarte y someterte a la presencia de Dios, reprender toda obra infructuosa
que por mucho tiempo ha venido a permanecer en tu vida, o en tu familia, en tu salud, o en tu entorno. Pero en esta noche Dios se levanta a pelear por ti cuando tú te sometes y en el nombre de Jesús quieres ser libre definitivamente. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Tu nombre es bueno y santo, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Gracias por este tiempo y esta oportunidad. Gracias, Señor. Gracias porque hoy, al escuchar tu palabra, me lleno de fe, me lleno de esperanza, Señor. Me lleno de confianza y no son mi fuerza. Eres tú, amado Dios, el que está en mi vida, el que habita en mí, el que hoy sale como poderoso gigante a pelear por mi vida, por mi salud, por mi familia, por mi economía, por mi bienestar, por aquello que me ha tenido por tiempo, Señor, atado, angustiado, deprimido, triste. Oh, Dios mío, Señor, vuelvo en sí, porque tú hoy me has abierto los ojos, hoy me has abierto los oídos, hoy vuelvo a ese lugar de intimidad. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, llénate de fe hoy. Hoy Dios te quiere hacer libre de atadura de tu pasado, de tu niñez, de tu rechazo, de tanto tiempo que te señalaron. Hoy Dios está en este lugar, iglesia. Oh, siento la presencia de Dios, siento la presencia del Espíritu Santo. Él está en este lugar. Él está aquí, iglesia. No pierdas esta oportunidad. No pierdas lo que Dios tiene que hacer por ti. Llénate de fe.